Alianza Nacional, Movimiento Católico Español y Nudo Patriota Español. A continuación va a tomar la palabra vía telefónica nuestro candidato Jesús Muñoz, jefe de prensa del Sindicato Trabajadores Nacional Sindicalistas, que por razones médicas no puede estar con nosotros. Esperamos que en breve pueda estar con nosotros. Lo primero, confesar la rabia y la pena que me produce no poder estar con todos vosotros ahí, con mis camaradas de la España en Marcha, que me consta que como siempre han tenido que trabajar duro y contra las adversidades de última hora para que se pudiera celebrar esta presentación de la candidatura de la España en Marcha, y con personas que sin ser todavía de la España en Marcha se están interesando por este proyecto ilusionante, por nuestra coalición, y quizás querrían no conocerme. Para estas últimas sí les puedo ofrecer que si lo consideran oportuno dejen a cualquiera de las personas de la organización una forma de contactar con ellos, y en los próximos días intentaré hacerlo aunque sea solo para saludarles. Estoy convaleciente de una reciente intervención quirúrgica que me impide estar ahora mismo ahí con vosotros físicamente, pero mi alma y mis sentimientos aseguro que está ahí en medio de todos vosotros. Por otro lado, algo de suerte habéis tenido, ya que así mi intervención va a ser bastante más corta que la que tendréis que soportar si estuviera ahí en persona. Así que vamos al grano. Como el resto de oradores os explicarán perfectamente qué es la España en Marcha, que no es un partido más, que no es un partido nuevo, sino un proyecto que aglutina varios partidos, asociaciones y sindicatos patriotas ya existentes para, entre otras muchas cosas, concurrir juntos a estas elecciones europeas. Voy a ir al grano, como os decía, y explicaros por qué en estas elecciones la única respuesta útil, coherente y lógica para un patriota que ansía la justicia social y exige respeto para su identidad, cultura, tradición y fe, es el voto a la España en Marcha. En estas elecciones, digan lo que nos digan los voceros del sistema, se va a votar en dos vertientes. Una, demostrando cuál es el proyecto que se tiene de Europa, si la Europa actual de los mercaderes u otro tipo de Europa como la que planteamos desde la España en Marcha, y otra vertiente que es el voto de premio o de castigo, según el votante, a los partidos e instituciones que han llevado a nuestra querida España a la caótica en tantos aspectos situación actual. En cuanto al proyecto de Europa que queremos y exigimos en la España en Marcha, deciros que en la España en Marcha nos sentimos europeos. ¿Cómo no vamos a sentirnos europeos siendo españoles? Es decir, ciudadanos de la nación más antigua de Europa. Pero no nos sentimos europeos de esta Europa. Nos sentimos europeos de otra Europa, no de la Europa de la Unión Europea. Nos sentimos europeos de la Europa que ayudó a España a forjar y engrandecer desde los reyes católicos, mientras hubo reyes o estadistas dignos, no como los actuales. Nos sentimos europeos de la Europa cristiana que frenó al Islam, combatiendo incluso cuando estuvo a punto de comerse Europa, y lo frenó, por supuesto, con el protagonismo esencial español. Nos sentimos europeos de una Europa de las patrias en las que se respete la soberanía de cada una de ellas, buscando el bien común para todas ellas, pero no sin ellas. Y no nos sentimos europeos de esta Europa que nos obliga a arrancar vides y olivos, a matar vacas y ovejas, a pescar en el retiro y en los charcos para que nuestros queridos aliados eliminen un competidor en la agricultura, pesca y ganadería. Eso sí, a cambio de dinero, mucho dinero para los españoles jetas que los hay y para los chorizos y traidores a los que muchos votarán el próximo día 25. No nos sentimos europeos de esta Europa que nos obliga a cerrar minas, astilleros, altos hornos y empresas textiles para beneficiar a nuestros queridos aliados que también nos veían como competidores cuando aquí teníamos una feroz dictadura que nos convirtió en la octava potencia del mundo pese al aislamiento internacional, y teníamos unas leyes sociales y laborales que envidiaban todos los trabajadores de Europa. También acabaron con todo eso a cambio de dinero, mucho dinero para los españoles jetas, que los hay, y para los chorizos y traidores a los que muchos votarán el próximo día 25. No nos sentimos europeos de esta Unión Europea que reprime y persigue los movimientos políticos y sociales patriotas y que potencia el separatismo en España. De hecho, el apoyo de nuestros queridos aliados europeos a los separatistas que padecemos en España ha sido vital para este proceso constante de destruir una nación-estado fuerte que históricamente siempre habían temido y odiado, y ahora ni temen ni siquiera odian, solo desprecian. No nos sentimos europeos de esta Unión Europea que está encantada del nivel de paro, precariedad laboral, injusticia social, problemas para la vivienda y falta de futuro para la juventud que padecemos en España. Masas que utiliza para conseguir mano de obra barata y casi esclava en sus multinacionales extranjeras y sus filiales en España, con personas cualificadas como los españoles que no tienen un Estado nacional fuerte que vele por ellos.
No nos sentimos europeos de esta Unión Europea que ha promovido la inmigración e invasión que pretende acabar con nuestra identidad, nuestra fe, nuestra cultura, nuestra tradición, a la vez que consigue rebajar condiciones laborales y sociales que benefician a los que, precisamente, qué casualidad, nos han impuesto esta Unión Europea. No nos sentimos europeos de esta Unión Europea que nos ha robado con la complicidad de sus lacayos, los políticos españoles, toda soberanía. Nos dice que liberemos terroristas y violadores y perdemos el culo para hacerlo. Permite que continúe la vergüenza de Gibraltar, proscribe nuestro idioma y nuestra historia porque choca con la idea que tienen de Europa estos vividores. No nos sentimos europeos de esta Unión Europea que salva a la banca, que se ha hundido por su sucia ambición y por su usura, mientras deja hundirse a las pequeñas empresas y los autónomos y sacrifica a los asalariados. Y lo que es peor, salva a esa banca tiránica con el dinero y el esfuerzo de todas las víctimas de esta autocrisis. El dinero y el esfuerzo de los pequeños empresarios, de los autónomos y de los asalariados, precisamente los colectivos que más sufren esta autocrisis. No nos sentimos europeos de esta Unión Europea que promueve la cultura de la muerte con su aborto y su eutanasia, a la vez que pone casi imposible las pensiones para que así terminemos matando a nuestros mayores como hacemos ya con nuestros niños. Y se han hecho muchas bromas sobre Eurovisión esta semana, pero es más que significativo lo que ocurre en este bodrio mediático propagandístico que es este festival que contemplan, por desgracia, centenares de millones de personas y del que luego opinan otros tantos. No nos sentimos europeos de la Europa de ese travesti que ganó el otro día Eurovisión, eso sí, muy democráticamente, mientras la canción española se cantaba en inglés, pese a ser el idioma español, aparte del más bello, uno de los dos más importantes del mundo y el que crece con más fuerza y rapidez. Esta noche, como dije el otro día en una intervención radiofónica, mi hijo pequeño se fue a la cama comentando con su sorna infantil, aunque más madura que la de muchos adultos, que se acostaba traumatizado y esperaba no soñar con barbudos vestidos de mujer, y terminaba diciéndome con complicidad: papá, Europa, sí, pero no así. Y ya que nada parece hacernos luchar, ni siquiera nuestros mayores, ni siquiera nosotros mismos, son esos niños y jóvenes los que nos deben mover para luchar por una España mejor, que contribuya a crear también una Europa más justa, pero sin poner a nuestra patria a sus pies, sino a su cabeza. Europa, como dice el lema de la España en Marcha, sí, pero no así. Europa, sí, pero España más. En cuanto a lo de premiar o castigar a los partidos e instituciones que han llevado a nuestra querida España a la caótica en tantos aspectos, situación actual, no os voy a hacer perder el tiempo y solo quiero que recapacitéis lo que han hecho con nuestra patria, tanto traidor y tanto corrupto en los siguientes temas, que solo los voy a enumerar. Que han hecho con la unidad de España y separatismo, con el paro y la precariedad laboral, con el terrorismo, con la delincuencia, con la desigualdad social y económica, con el aborto, con el problema de la vivienda, con la corrupción, con las pensiones, con los recortes en terrenos sociales, con la sanidad, con la educación, con el deterioro con la inmigración, invasión, con las drogas, con los ataques a nuestra tradición, lengua, cultura, historia, con la pérdida de la soberanía nacional, con la golfería de los sindicatos chaperos, y el que es casi de todo, que han hecho con el proyecto de ingeniería social para transformar al otrora valiente, digno y rebelde pueblo español en una masa sin agallas, sin alma, sin sentido común y sin proyección de futuro capaz de consentir todo esto. Ahora, una vez enumeradas estas materias en las que han destrozado a España, la respuesta a la pregunta de si se debe premiar o castigar a los responsables creo que está clara. Evidentemente, merecen un castigo mayor, mucho mayor, que el que otorgan las urnas, y desde la España en Marcha seguiremos luchando para que ese castigo se lleve a cabo. Pero ya que les da tanta importancia a sus urnas, estos adoradores de San Voto y Santa Urna, vamos a castigarles de momento con los votos. No se les puede castigar volviéndoles a votar, evidentemente, pero tampoco votando a esos partidos que florecen a derecha, izquierda o entre medias, de los culpables de este desastre nacional y que no son otra cosa que marcas blancas de los partidos ya establecidos. Marcas blancas que el sistema lanza para controlar también el descontento, el cabreo y la indignación con el régimen, para que todo quede en casa. Como habréis supuesto, estoy hablando de los UPyD, de los Ciudadanos, de los Vox y demás satélites que son más de lo mismo, aunque se vistan de opciones nuevas y distintas y aparentemente críticas. No se les puede castigar tampoco con la abstención, con el voto nulo o con el voto en blanco, por las razones que he comentado muchas veces y que brevemente os voy a resumir. Con la abstención creciente, los partidos mayoritarios, con menos votos a sus candidaturas, consiguen los mismos escaños que obtenían antes con más votos. Es más, incluso pueden conseguir mayor número de escaños si los que se abstienen son precisamente los que no iban a votarles a ellos. Así que no os creáis ese miedo que dicen traer abstención. No les hagáis el juego.
Otra cosa es que se abstuviera un 90% de la población, pero aparte de que ya se inventaría algo para justificarlo, esa situación es imposible porque simplemente entre cargos públicos, sus familiares, sus amiguetes, sus enchufados y sus potenciales familiares, amiguetes y enchufados, ya son varios millones de votos los que tienen asegurados. Eso sin contar los tontos que les votan aunque les roben, les engañen o les traicionen, que por desgracia son otros tantos millones en España. El voto en blanco y el voto nulo tampoco se contabiliza para el reparto de escaños. No se van a quedar ni en estas elecciones ni en ninguna otra escaños en blanco ni escaños nulos. Con lo que ocurre lo mismo que con la abstención, es decir, que los partidos mayoritarios con menos votos consiguen los mismos escaños o incluso más que antes. Y aunque se inventaran algo para que se quedaran escaños vacíos, luego mantendrían la mayoría absoluta o relativa necesaria en las cámaras de igual manera, ya que habría escaños que no decidirían nada en las votaciones porque no los ocuparía nadie. Por lo tanto, para los que hablan de castigar y de voto útil, solo hay un voto útil, aparte de coherente con vuestra ideología, si se quiere castigar a tanto corrupto y tanto traidor que padecemos en España, y es el voto a la España en marcha. Y para terminar os voy a dar otras dos razones para votar la España en marcha el próximo 25 de mayo. Una es que en estas elecciones al Parlamento Europeo son las únicas en que toda España es una circunscripción única, es decir, todos los votos a la España en marcha se sumarán para dar el resultado final, independientemente del lugar de España donde se contabilice. Da igual el pueblo o ciudad, la provincia, la comunidad autónoma donde un español vote a la España en marcha. Todos suman, aunque fuera el único voto para la España en marcha en ese pueblo, ciudad, provincia o comunidad autónoma. Por lo que desde aquí os invito a que colaboréis con el boca a boca, por internet, en las redes sociales, con el participar allá donde se os abra un micrófono o escuche a alguien, para que el mensaje de protesta y de propuesta de la España en marcha llegue a todos los rincones de España. Todos los votos valen igual y todos juntos pueden hacer que la España en marcha les haga daño en donde más les duela, a la vez que podemos ilusionar a los españoles que todavía no nos conocen, porque el sistema pone toda su maquinaria en funcionamiento, bien para silenciarnos o bien para calumniarnos cuando ya no puede evitar que los españoles empiecen a conocernos. Y la última razón que os voy a dar para votar a la España en marcha es la de la unidad de los patriotas. Son muchos los españoles, entre ellos seguro que todos vosotros, los que pedían y hasta exigían la unidad de los patriotas. Pues bien, aquí tienen todos ellos, aquí tenéis esa ansiada unidad. ¿Que no es total? Pues no se lo reprochéis a los que lo hemos intentado y a los que en buena parte lo hemos conseguido. Si votáis la España en marcha, también estáis diciendo con vuestro voto a otras organizaciones patriotas que queréis la unidad. Y por eso apoyáis esta candidatura unitaria y así conseguiríamos hacer aún más fuerte la España en marcha, que siempre tiene las puertas abiertas a todos aquellos que piensan y sienten como vosotros. El voto a la España en marcha, por tanto, es también el voto a la unidad de los patriotas, a la que hemos conseguido hasta hoy y a la que esperemos se amplíe después del 25 de mayo. Por tanto, solo hay una alternativa, una solución ante las elecciones europeas del próximo día 25. El votar a la candidatura de la España en marcha, que la componen personas como vosotros, que no son políticos profesionales ni pretenden serlo, que viven de su trabajo o que están en paro como vosotros, que aman a su patria y a la justicia social como vosotros, que están orgullosos de ser españoles aunque no les guste esta España, orgullosos de su identidad, de su tradición, de su cultura y de su fe, como lo estáis vosotros. Votad a la España en marcha porque vuestro apoyo es necesario, porque es imprescindible que España se ponga en marcha y porque juntos haremos que esta marcha sea imparable. Camaradas, compatriotas, por España, por su sagrada unidad y por la revolución nacional que traiga el pan, la paz y la justicia a todos los españoles, gritad conmigo: ¡adelante la España en marcha! ¡Adelante! ¡Arriba España! A continuación, toma la palabra José Luis Corral, presidente del Movimiento Católico Español. Camaradas y amigos, a principios de este mismo mes, hace 12 días, en un acto en honor de los héroes del 2 de mayo, recordaba yo que tuvimos una guerra de 6 años con muchísimas víctimas, en la cual casi todas fueron derrotas, siendo derrotados una y otra vez, excepto la batalla de Bailén al principio
y Arapiles, San Marcial y Vitoria al final, todo fueron derrotas. Y que fueron las guerras de guerrillas, las pequeñas acciones, las que hicieron imposible la vida al invasor, las que conquistaron al final una victoria que estuvo sembrada de derrotas en los campos militares. Y eso es algo paralelo con lo que ha sucedido con las fuerzas nacionales en las últimas décadas. Hemos sufrido derrota tras derrota, pero aún así, cuando Dios quiera y como Dios quiera, obtendremos la victoria, no lo dudéis. Y este es el camino de la España en marcha. Está en marcha porque tiene un camino, y es el camino hacia la victoria. Es importante hacer patria, ser patriotas viviéndolo, participando en todo esto, porque así como es imposible que alguien se dedique a la natación competitiva sin pisar una piscina, sin lanzarse al agua jamás, así como es imposible que un deporte o una profesión se puedan ejercer sin practicarlo, así el patriotismo es imposible sin vivirlo. Y el patriotismo se vive en conjunción de camaradería con otros que también son patriotas, y donde se juntan las generaciones, como ocurría antiguamente en las familias, donde más bien eran los abuelos los que transmitían los saberes y los conocimientos a los nietos, porque los padres estaban muy ocupados. Pues así se ve simplemente en esta sala cómo hay una gran mayoría de jóvenes y cómo hay algunos pocos más mayores, bastante más mayores. Está equilibrada nuestra pirámide de población, a diferencia de la pirámide de población española, que por culpa del abominable crimen del aborto, del egoísmo de los métodos anticonceptivos y por la vida materialista que se lleva, se está componiendo cada vez de más viejos y de menos jóvenes. Pues es importante hacer ese patriotismo, pero es importante pegar carteles y cantar las canciones y enarbolar las banderas. Y entre otras muchísimas cosas que hay que hacer, era importante también presentarnos a las elecciones, no porque nos gusten, no porque creamos en el sufragio universal, ni lo avalemos ni lo ratifiquemos, porque ese es el principio del mal. El decir que la mitad más uno de los votos puede dirimir cualquier cosa sobre la patria, sobre la vida de los inocentes, sobre las familias, sobre la moral, sobre las costumbres, es verdaderamente aberrante. Y es el principio que se instauró a partir de la Revolución Francesa. Sabían los que implantaban esto que luego, a través de los medios de comunicación, del dinero, de exacerbar las pasiones de la gente, de engañar, conseguirían tener el poder. Y nosotros, por tanto, no podemos estar de acuerdo con el sistema, pero forma parte del amplio frente de batalla en el que nos desenvolvemos. Había que acudir porque nos tenemos que contar, porque no podemos dejar el campo abierto a otros, porque tenemos que establecer cabeceras de puente en el territorio del enemigo para avanzar. Hacen falta parlamentarios que serán en estas elecciones o en otras, para que vayan poniendo una cuña en el edificio del sistema hasta que lo derribemos. Y de eso forma parte este jalón de la presentación a elecciones. Presentación a elecciones que además supone el ratificar que no nos juntamos solamente para una ocasión única, para un tema electoral, que llevamos una marcha ya emprendida, que llevamos un camino, que nos hemos volcado, como recordáis, en actos patrióticos, en reivindicación de la españolidad, de la unidad de España, afrontando al separatismo en su propia guarida, como el 11 de septiembre, que hemos sido capaces de estar el 12 de octubre en Barcelona, que hemos sido capaces de hacer frente a los problemas más graves como la inmigración y el asalto a nuestras fronteras, que estamos el 1 de mayo en la defensa de la justicia social, que los 20 de noviembre, que recordamos a nuestros caídos, que estamos en la calle. No somos un movimiento de salón, no somos alfombra y moqueta, somos básicamente calle y asfalto y lucha y presencia, a través también de los nuevos medios de comunicación, a través también de las redes sociales. Pues ese es el motivo de que estemos aquí. Bienvenidos todos a la lucha, vamos a cumplir cada uno con nuestro deber, sabiendo que ese deber cumplido forma parte de nuestro propio crecimiento personal, de la satisfacción de nuestra conciencia, de ser personas íntegras, de ser españoles cabales, de ser cristianos de pie, de ser gente con conciencia, a diferencia de un enemigo, que lo sepáis, que no tiene escrúpulos
un enemigo que no duda en matar a los niños inocentes, pero que no duda en matar a los patriotas, o en encarcelarlos, o en hacer lo que sea para acabar con nosotros. Estamos frente a un enemigo sin escrúpulos, que no cree ni sus propios lemas ni principios, solo cree en el poder, solo cree en tener el dinero, en tener la capacidad de mando, en manipular a la gente, en cumplir sus sucios y grotescos fines. Solo creen en eso y al servicio de eso harán lo que sea. Moriremos por accidente, moriremos por enfermedad, moriremos por lo que sea. Debe saber el patriota que, a ejemplo de nuestros antepasados, el luchar por la patria no es un juego, no es un pasatiempo, es algo muy serio que nos puede costar la vida. Pues muy bien, como decía José Antonio Primo de Rivera, bienvenidos los tiempos difíciles, porque ellos obrarán la depuración de los cobardes. Bienvenidos estos momentos, sabiendo que si Dios nos ha creado justo en este tiempo, justo en este momento, es porque confiaba justamente en nosotros para obtener la victoria, para cumplir nuestro papel. Somos una España en marcha, somos eslabones de una larga cadena de historia que tiene más de 2000 años. Y venceremos, camaradas y amigos, no lo dudéis, con la ayuda de Dios, el triunfo va a ser nuestro, cuando Dios quiera, como Dios quiera, pero este es un jalón más, un pasito más en el camino de la victoria, en el camino del triunfo, en el camino del imperio. Camaradas, por el imperio hacia Dios, ¡arriba España! ¡Arriba! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Muchas gracias, José Luis. A continuación, tomará la palabra Manuel Andrino, jefe nacional de la Falange. Buenas tardes, camaradas y amigos. Ríos de tinta han llenado, llenan y llenarán páginas de periódicos, de revistas y de libros sobre la existencia o no de una vocación europeísta de España. En este sentido, habrá quienes lo afirmen y habrá quienes lo nieguen. Y sobre todo en una campaña electoral como la que nos encontramos al Parlamento Europeo, donde todos los poderes del Estado, absolutamente todos, presionan y orientan la opinión pública hacia el único objetivo político que es de reconocer a la Unión Europea como nuestro gran sueño y la madre de todas las bondades. Todos estos que defienden la tesis del europeísmo español pretenden hacernos creer que el ser de España solo podrá salvarse dentro de un gran Estado europeo. Son los que siempre han dicho, y ahora con más ahínco, que España es el problema y Europa la solución. Por otro lado, se encuentran los empeñados en resaltar el carácter cerrado y ensimismado de los españoles, los que a finales del siglo XIX ya decían que África empezaba en los Pirineos. Esta frase, que seguramente tenga su origen en algún imbécil de turista francés, para tratar de insultarnos, esconde un motivo de preocupación, porque oculta el máximo desprecio hacia España. Sin embargo, unos y otros olvidan de forma interesada y como queriendo ocultar nuestro pasado, quizás amparados en aquella famosa leyenda negra, olvidan, como digo, la epopeya española en América, uno de los hitos fundamentales en la historia de la humanidad, o el camino español que recorría todo Centro Europa, y obviando, por ejemplo, el que nuestra raza fue capaz de desbordarse por ambos extremos del globo terráqueo en un imperio donde jamás se ponía el sol. Si en el pasado hubo algún intento que se parezca a la creación de un Estado europeo, fue el español del emperador Carlos V, nuestro Carlos I. Por cierto, poco agradecido por los centroeuropeos, a pesar de ser belga y nacido en Gante. El emperador consiguió durante una época entrelazar el destino de España con el de Europa, bajo un designio católico con España como centro de un imperio con dos horizontes, el centroeuropeo por un lado y el americano por el otro. Ya entonces España tuvo una conciencia de misión en Europa, aunque no pretendiera, como era lógico, la unidad política europea. Y ahí está el ejemplo de la generosidad con la que trató precisamente Carlos I al rey Francisco I de Francia, al que pudo y no lo hizo destronar para no someter su nación a la corona española. Este tipo de contribución es la que nosotros defendemos hoy en Europa. Es esa Europa de las patrias a la que aspiramos
frente a la Europa de los mercaderes. Pero es que tampoco Francia, Alemania o el Reino Unido pretendieron en el pasado forjar ningún tipo de unidad política en Europa. La mitología democrática actual ha convertido a Carlomagno en símbolo de la unión de Europa, sobre todo para los franceses, para Monnet y para Schuman, creadores del mercado común y de la CECA. Recordemos que Carlomagno jamás encarnó el arquetipo de guerrero y de hombre de letras a la vez, y que, de hecho, jamás consiguió leer ni escribir. Nada que ver, por ejemplo, con nuestro rey Alfonso X el Sabio. A pesar de lo que nos quieran vender estos días de campaña, y lo que llevan haciendo desde incluso antes de nuestra entrada en la Comunidad Económica Europea, cada vez son más las preguntas que nos hacemos los españoles. ¿Es necesaria la Unión Europea? ¿Es positiva, negativa o indiferente para la estabilidad mundial? ¿Es positiva para todos sus miembros en lo político y en lo económico? ¿Es inevitable? ¿Es para España la Unión Europea la solución a sus problemas de separatismo? ¿Protege la Unión Europea, agnóstica en sus principios y materialista en sus fines, el catolicismo y la tradición cristiana precisamente de Europa? ¿Puede ser la Unión Europea la única respuesta que le queda al capitalismo europeo, salvaje como nunca, para salvar la cultura y la civilización occidentales? ¿Supone una pérdida real de soberanía de casi todos sus miembros, salvo de las tres potencias tradicionales de Europa? Seguramente los aquí presentes íbamos a coincidir en las respuestas a estas preguntas que me acabo de hacer y que estarían en la idea de que las grandes naciones europeas, entre ellas y sobre todo España, se encuentran en una crisis de dimensiones extraordinarias que parece anunciarnos el final de un ciclo histórico o, quién sabe, el de una civilización. La debilidad moral de los europeos se encuentra en unos límites inimaginables hasta hace poco. Se han alterado los valores fundamentales a un ritmo de vértigo. Existe una anorexia espiritual en los dirigentes europeos, políticos o no, y lo que es más grave, en el cuerpo social de los pueblos que habitan la vieja Europa. Nosotros queremos ir a Europa, a esa cueva de ladrones y de corruptos, a decirles que estamos hartos de la corrupción pública y privada, que no aguantamos más políticas que propician y favorecen el ateísmo, la irreligiosidad y el descreimiento, que queremos destapar ese falso antimilitarismo y ese pacifismo escondido en una estúpida progresía, que queremos recuperar los usos y costumbres que hicieron grandes a nuestras naciones en el pasado para no ser simples títeres en manos de los Estados Unidos, que creemos en otro tipo de relaciones entre el capital y el trabajo armonizados en un destino común, que acabaremos con los especuladores y con quienes trafican con la mano de obra barata en un régimen de semiesclavitud, que evitaremos confundir la libertad con el libertinaje, que aboliremos la eutanasia, la destrucción de la familia y la despenalización del aborto, que rearmaremos ideológicamente a nuestros pueblos frente a esta inmigración masiva e irregular propiciada por el capitalismo salvaje. En fin, queremos ir a Europa a decirles que queremos una Europa que sea fiel reflejo de lo que queremos para España, para nuestra patria, y que si no están dispuestos a ellos, pediremos la salida inmediata de nuestra nación de la Unión Europea, porque creemos, sin demagogia y sin falsedades, que nos ha causado más disgustos que alegrías y más palabras, y más problemas que soluciones. Gracias y arriba España. Muchas gracias, Manuel. A continuación, toma la palabra Pedro Pablo Peña, jefe nacional de Alianza Nacional. En primer lugar, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Y habida cuenta que los discursos de mis compañeros que me han precedido en el uso de la palabra han sido manifiestamente ideológicos, exponiendo cuál es el contenido de los principios que nosotros mantenemos, mi intervención va a ser más programática. El objeto de este acto es la presentación de la candidatura electoral de España en Marcha, que se presenta a las próximas elecciones europeas a celebrar el 25 de mayo. Esta presentación admite tres grandes: la definición de la coalición electoral de España en Marcha,
la descripción o la enumeración de sus postulados y después la presentación de los integrantes de esa candidatura. Con respecto a la definición, la mejor definición que yo podría ahora hacer sería remitirme al comunicado que presentó, que ha recogido nuestra página, que se presentó formulado por el representante general, vamos a ver, el secretario nacional de propaganda de Alianza Nacional, y que fue colgado en nuestra página en la noche en que empezaban las elecciones, es decir, a las 0 horas del día 8 al 9 de este mes. En ella se define la coalición, se define la ley como una candidatura patriota en un sistema antinacional. Esa es, para nosotros, la clave de esta candidatura. Una candidatura patriota porque nosotros venimos a estas elecciones no a defender intereses personales, no a defender intereses de grupos económicos, no a defender intereses de corruptelas políticas, sino a defender los intereses de nuestra nación en el seno de la Unión Europea. Es una candidatura patriota en un sistema antinacional porque, como bien ha dicho Jesús Muñoz, la única posibilidad de combatir a ese sistema es presentándose a las elecciones. Las razones que ha arguido el cabeza de lista de nuestra candidatura son evidentes. La no presentación supone otorgarle un vacío de votos, dejar un vacío de votos y hacer que los candidatos se rellenen, aunque sea con un 35% de la concurrencia del censo electoral. Pero los escaños serían los mismos. Con muchos menos votos obtendrían los mismos escaños o incluso los multiplicarían. Y no habría ninguna fuerza capaz de enfrentársele ni en el Parlamento ni en la calle. Somos una candidatura patriota en un sistema antinacional, pero somos también una candidatura social en un sistema de recortes, como dice muy bien ese comunicado, en un sistema de recortes, en un sistema de opresión social. Eso es la Europa que ahora nos venden, la Europa de la Unión Europea, la que están ahora vendiendo en los espacios electorales oficiales, es que es un ámbito de paz y de libertad en el cual todos tenemos cabida. Bueno, pues es un espacio de paz y de libertad en el que solo tienen cabida los grandes bancos y las grandes corporaciones y la clase política corrupta, en la que se rescatan los bancos y se permite que las familias se hundan, en la que se recortan los servicios sociales, la seguridad médica, en las prestaciones, en la que nos condenan a millones de parados en España, en la última encuesta de población activa 6 millones, y en el último informe que sacaron, y vamos a citar a nuestros enemigos, a Comisiones Obreras, es un informe en el que se establece que hay un fraude en cuanto al cómputo de paro, puesto que prejubilados, los que están haciendo cursillos en el IDEN, que están en paro y que no cobran ninguna prestación, no se les computa como paro. Pero el hecho cierto es que de esos 6 millones de personas, solo 2 millones reciben prestaciones, 4 millones de ellos no reciben prestación de ningún tipo. Esa es la candidatura que nosotros representamos, la candidatura social frente a esa Europa liberal. Somos también una candidatura soberanista, y somos soberanistas porque reclamamos que, como ha dicho muy bien Manuel Andrino, que se reformulen los tratados de la Unión Europea, el Tratado de Maastricht, el de Lisboa, de manera que recuperemos la soberanía que hemos cedido a la Unión Europea y que no nos permite, por tanto, dependemos del Banco Europeo y no nos permite ningún tipo de política económica con la cual podríamos haber jugado para sacar de esta crisis, para fomentar los préstamos, en fin, para combatir la crisis económica en la autocrisis, como ha dicho muy bien Jesús Muñoz, en que nos ha hundido el sistema. Y somos finalmente una candidatura de dignidad frente a las decisiones que se toman en nuestro nombre por alguien que no ha sido votado, porque ni siquiera representa la voluntad popular de los pueblos. Unos tecnócratas en Europa deciden que derogan la doctrina Parot y ponen en la calle asesinos múltiples, violadores y terroristas, y nuestro gobierno se somete a sus dictados. Es una Europa que nos dicta la política económica, una Europa que nos establece los recortes, que nos establece la política fiscal y que nos condena al hambre y a la desesperación. Nosotros representamos una candidatura de dignidad. Esta es la definición de la candidatura de la España en Marcha. Paso a los postulados. Voy a derivar los postulados en muy pocos porque el tiempo no lo permite. Uno es el de soberanía, que ya ha quedado más establecido. Recuperar plenamente la soberanía española, la soberanía del Estado, recuperar absolutamente todas las cuotas de soberanía que hemos tenido en la Unión Europea para hacer de España una nación como era antes, una nación soberana, dueña de sus destinos y no pendiente de los dictados de Bruselas. Pero es más, ahora estamos tratando de construir Europa, porque estas son las elecciones. Nosotros somos europeístas, claro que somos europeístas, europeístas en el sentido pleno de la palabra. Queremos una Europa soberana, una Europa que acabe con los dictados de Washington, que se sustraiga a ese
imperialismo que impuso Washington desde 1945 con la derrota de las potencias del eje y que desde entonces venimos sufriendo. Queremos una Europa que sea un bloque militar de autodefensa. Queremos la salida de la OTAN y la construcción de la Unión Europea de Defensa, algo que unos ejércitos europeos instruidos, adiestrados y pertrechados que defiendan nuestros intereses y nuestro papel en el mundo, para ser un foco de estabilidad, como ha dicho Manuel Andrino, porque ahora mismo no somos ninguna estabilidad. Ucrania está al borde de la escisión y la Unión Europea lo único que hace es decir frases, poner sanciones, pero no resuelve el problema ni en un sentido ni en el otro. Una Unión Europea, una Europa unida políticamente bajo naciones soberanas, como comunidades nacionales soberanas, integrada militarmente y económicamente, sí sería un factor de estabilidad. Queremos además, esto en cuanto a la soberanía, en cuanto a la economía, exigimos la salida del euro. Tiene que haber otra forma de política económica que nos devuelva la moneda nacional con la cual podamos jugar en política económica y podamos buscar la inflación o la deflación según nos convenga y jugar con esas medidas fiscales, financieras y monetarias que permitan a una economía crecer y que no nos condenen a la situación en la que estamos. En 1973 hubo una gran crisis como consecuencia de la guerra con los árabes, una crisis del petróleo, y precisamente las naciones, por gozar de esa soberanía, pudieron salir de la crisis. Queremos, en tercer lugar, un tercer apartado, que es el de la identidad. Identidad que viene amenazada por inmigraciones masivas, por asentamientos masivos en nuestros problemas, por la concesión de nacionalidades sin ningún vestigio de sangre, sin ningún vínculo de sangre, que hace de Europa un país mestizo, un continente mestizo, un continente en peligro de mestización. Nosotros tenemos una identidad cultural y una identidad antropológica, y ambas identidades son esenciales. Exigimos que se restablezca el derecho de sangre, porque es solo la sustancia sanguínea, la sustancia racial, la sustancia antropológica compone la sustancia de la nación. Es la raíz y la fuerza de esa nación. Y no podemos permitir que millones de extranjeros venidos ilegalmente se establezcan en nuestro territorio y acaben por convertir a España en una especie de una especie de los Estados Unidos, donde la minoría anglosajona, los fundadores anglosajones han quedado relegados al papel de minoría. Nosotros no podemos aceptar ese papel para Europa. Pero queremos también nuestra identidad cultural. Las raíces de Europa son las raíces de la cultura grecorromana, de la cultura clásica, de Roma y de la Hélade, pero también es del cristianismo. 2000 años de civilización cristiana han construido Europa. Las ciudades de Europa están todas diseñadas de la misma manera. Desde el norte, desde el norte de Suecia hasta Algeciras, desde las Islas Británicas hasta los confines de Rusia, siempre es la misma estructura. Una iglesia, una fortaleza militar y un patio de armas. Esa es la estructura europea. Esa es la que nos quieren negar mediante el relativismo, mediante el sistema materialista y mediante eso que se llama el mundialismo o la tolerancia hacia el multiculturalismo. En Europa Europa no tiene multiculturalidad, tiene monoculturalidad, y solo hay una cultura, la cultura grecorromana y cristiana, la cultura que implantaron los romanos, los griegos, los germanos y los cristianos. Esa es la cultura europea, y no admitimos otra. Y finalmente es el problema de la inmigración. Hay que poner tasas, hay que poner un freno absoluto a esas oleadas de inmigración masiva que amenazan esa identidad que nos sentimos amenazados. Finalmente, porque el tiempo así lo exige, queda una presentación, que es la de los integrantes de la candidatura, la de los miembros de la candidatura. Como muy bien ha dicho Fernando Dacal, nuestro representante general de la candidatura, son 4 organizaciones las que componen esta candidatura: la Falange, el Nudo Patriota, el Movimiento Católico Español y Alianza Nacional. Pero junto a esas organizaciones políticas hay unas organizaciones sociales: el Sindicato de Trabajadores Nacional Sindicalistas, el periódico digital patriotas.es y otras más. De hecho, ni siquiera es un militante de una organización política quien encabeza la candidatura, sino un dirigente del sindicato, porque hemos querido que sea una fuerza social la que encabece nuestra candidatura y nuestro esfuerzo en esta lucha para entrar en el Parlamento Europeo. Los partidos que nos hemos reunido hemos hecho una larga andadura y ha costado mucho. Aquí, como han dicho mis predecesores, estaban las puertas abiertas a todo el mundo. Solo había 2 parámetros. Un parámetro doctrinal, porque es evidente que no caben liberales ni caben demócratas. Nosotros somos una coalición, una unidad de grupos rupturista, de confrontación con el sistema, de ruptura con el régimen,
y de auténtica rebelión contra ese régimen. Queremos romper con el régimen y no queremos reformarlo. No queremos reformar la Constitución, queremos abolirla. No queremos reformar la monarquía, queremos abolirla. Y no queremos reformar... No queremos reformar el sistema burgués, sino establecer un sistema nacional. Pues bien, esas son las organizaciones que la integran, pero después están los candidatos. Ha dicho Jesús Muñoz que son gente corriente de la calle, es cierto, pero tienen algo más. Son gente, unos trabajan, otros estudian, otros están en paro, unos lo pasan bien, otros medianamente bien y otros mal y muy mal. Pero todos están ahí, porque tienen un plus. El plus es el patriotismo, el plus es el sentido del deber. Con nosotros puede entrar cualquiera, pero solo se exige una cosa: un compromiso absoluto, una pasión por nuestra nación y una pasión por esa construcción europea, porque no cabe cualquiera que venga aquí simplemente a figurar. Nosotros somos militantes, y militante viene de milites, milites es soldado, y lo que somos soldados de una idea. Esos son nuestros candidatos, hombres y mujeres, chavales jóvenes y personas mayores, pero todos ellos comprometidos con nuestra nación. Os vamos a pedir el voto, os voy a pedir el voto para la España en Marcha, pero os voy a pedir algo más. Nosotros no queremos solo el voto, os queremos a vosotros, queremos vuestra concurrencia. Cuando acaben las elecciones tenemos unos actos presentes. El día 25 son las elecciones, el día 26 es para nosotros la jornada de reflexión, porque el 24 para nosotros es un día que es evidente que sobra, porque ya hemos reflexionado suficientemente. El 26 es la reflexión de qué vamos a hacer con la ley. Bueno, pues ese día 26, que ya no os necesitamos vuestro voto, para que veáis que nos ha interesado, lo que queremos es algo más importante, que os paséis por nuestras sedes y que nos ayudéis a construir la España en Marcha como movimiento unitario. ¡Arriba España! Muchísimas gracias, Pedro Pablo. Antes de dar paso al siguiente orador, me gustaría recordaros y animaros a todos que el próximo viernes 23 de mayo tenemos el acto de cierre de campaña en la plaza de Felipe II. Será sobre las 8:30. Estáis todos invitados y os animamos a que os acudáis. A continuación, toma la palabra Ignacio Larrea, que es nuestro número 2 de la candidatura de la España en Marcha. Poner las gafas porque como nos facilitan la vida, pues no nos han puesto focos. Bueno. Vamos a ver, primero quiero darle un tono un poco diferente a los oradores que me han precedido y un poco por defecto, incluso casi de formación profesional, el dar argumentos para por qué nosotros queremos estar en Europa, participamos en las elecciones. Explicaros un poco, y que la mayoría lo conoceréis que seguramente, el por qué, qué es lo que nos estamos encontrando, o nos vamos a encontrar, o se van a encontrar los que vayan en Europa, y explicar un poco todo el proceso de lo que están haciendo en Europa en relación con España, rápidamente. Creo que la intervención va a ser bastante complementaria, bastante con lo que ha dicho Pedro Pablo Peña y los dos oradores anteriores. Vamos a ver, en primer lugar, es para mí un honor, que se dice siempre, pero es verdad, es un honor y una responsabilidad grande que sea yo el que cierre este acto de presentación de la España en Marcha Madrid. Obviamente porque es inmerecido este honor y bueno, voy a intentar dar lo mejor de mí, como dicen hay algunas tonadilleras, ¿no? Primero, agradecer a los partidos que forman la España en Marcha y que me hayan dejado hablar en último lugar, entre otras cosas también porque el número 1, el ausente sin segundas intenciones, está recién operado y bueno, pues voy a intentar empezar. También quiero agradecer a mis camaradas de la Falange porque yo he vuelto a militar, no va a hacer ni un año todavía, aunque soy militante desde los 17 años, ¿no? Pero
debido a mis obligaciones profesionales y tal, he estado muchos años fuera y muchos años desvinculado, no mentalmente, no de corazón, pero sí de hecho. Con lo cual, deciros a los que estáis, y me voy a dirigir sobre todo a los que no son militantes, a los que no son camaradas que votarán a la España en Marcha con toda seguridad, sino a los que todavía no lo tenéis claro y a los que todavía tenéis alguna duda, y voy a intentar explicaros esto. Aclarar y agradecer, insisto, a la Falange, porque, bueno, pues me ponen en el segundo lugar de la candidatura y es una cosa que pues es digna de agradecimiento, como hago. También quiero agradecer a los ausentes, que son los medios de comunicación. Si hay alguno, pido disculpas y le agradezco obviamente su presencia. Pero hemos pasado invitación a todos los medios de comunicación y me da la impresión de que han venido, pues ya ha venido un 10%, a lo mejor me equivoco en el 90% de ese 10%. Pero bueno, o sea, no han venido. ¿Eso por qué? Podréis pensar, los que no sois militantes, ya estamos acostumbrados a esos desplantes, ¿no? Dicen, no, es que nos tienen en cuenta porque realmente no significáis gran cosa. Yo pienso lo contrario. Yo pienso que precisamente que nos tienen en cuenta, y muy en cuenta, porque nos tienen miedo. ¿Y por qué nos tienen miedo? Porque si os habéis fijado, desde que salió la candidatura y aprobado por la Junta Electoral Central de la España en Marcha, ¿qué ha pasado? Noticias difamatorias. Hay, no sé cuántos ha habido al final, porque siempre digo una cifra diferente. Vamos a poner 40 candidaturas. La única candidatura que ha sido atacada desde el primer día por Europa Press, por la SER, por diferentes medios de comunicación, ha sido esta, diciendo que si estaban los de Blanquerna, que si estaban tal, y que si el puesto número 14 era el que entró por la puerta, que si el 24 era aquel que miraba de lado, que si el otro... Pero ¿de qué estamos hablando? Y nuevamente con nombres, posición y tal. Pero no, lo que no se dan cuenta estos pobres de espíritu, es que nos están haciendo un favor, porque la gente, el pueblo español, los patriotas españoles, que los hay, y que nos impiden llegar a ellos, a la mayoría de ellos, saben y están con nosotros, porque saben que eso fue un acto patriota, un acto de afirmación nacional, un acto que tenía que haber disuelto a la Policía Nacional. Son unos auténticos mercenarios del sistema y perros guardianes del sistema. Con lo cual, pues que no estén, no me extraña porque efectivamente esto pasa. De hecho, lo estamos notando también cuando quieres incluso pagando poner publicidad, tampoco. Y cuando hay algún sitio que te dicen que sí, pues te están aplicando censura. Y eso lo digo en primera persona, porque pones el texto, no, aquí esto, es que esto me parece que tal... Bueno, y ha habido veces que había dicho, oiga usted, pues métase la publicidad, no he venido aquí, porque si me va a desnaturalizar el mensaje, pues casi nos vamos, porque para ser uno más del sistema, ya están los otros que lo hacen. Nosotros no. Con lo cual agradezco a los trabajadores de esos medios de comunicación, que estoy convencido que ellos hubieran venido, no por afinidad, sino simplemente porque todavía, a lo mejor la mayoría son jóvenes en estas profesiones, y todavía creen en la democracia, que todos hablemos y que todos tengamos igualdad de oportunidades. Ellos pueden comprobar en sus mismas casas que los medios de comunicación están en manos de los partidos políticos, que los partidos políticos están en manos de las fuerzas capitalistas que están detrás de todo ello. Y que al final dicen quién habla, quién no habla y qué es lo que tienen que hablar. Voy a hablar ahora que por qué la España en Marcha se presenta a las elecciones. Nosotros no presentamos las elecciones, las elecciones no es nuestro fin, es simplemente vamos a estar. Y como decía José Antonio, transitaremos por sitios donde no nos gustan, pero simplemente porque hay que pasar, sin ningún respeto, sin ninguna fe, sin ninguna credibilidad en el sistema. Pero vamos a estar. Porque nuestra meta no es las elecciones, no es el día 25. Como decía Pedro Pablo, nosotros queremos después del día 25, porque nosotros lo que queremos es regenerar a la persona, queremos recuperar y crear un hombre nuevo. Eso no se consigue, por supuesto, ni con chapa y pintura de lo que intentan hacer estos partidos sucedáneos del PP y del PSOE. No, que se queden cambiando la cara, poniendo la mirada de otro lado, poniendo el fondo verde, el otro el fondo azul y diciendo dos chorradas. Ha cambiado la cosa. Esto se cambia, esto es como un edificio con una luminosis tremenda en la estructura. El edificio hay que tirarlo. Y habrá que tirarlo antes, después o como sea, pero hay que tirarlo y hay que tener las ideas claras. Y la idea clara es que nosotros no vamos al periodo electoral per se. Nosotros lo que vamos es
a recuperar al patriota español y crear un hombre nuevo. De ahí que nosotros decimos, los falangistas y todos nuestros camaradas de candidatura y de España en Marcha, que no somos ni estamos en contra del capitalismo y el marxismo, exactamente porque los dos coinciden en eso, en quitar esa dignidad, en quitar al hombre la dignidad y ser el hombre portador de valores eternos. Eso es el problema. Y eso los únicos que combaten, los únicos que estaréis oyendo, la gente que no sois habituales con nosotros, eso no lo dicen en ninguna presentación, porque eso no vende, eso es que huele. No, pues eso es el problema. Ese es el problema que tenemos en España. Entonces nos diréis, bueno, ¿y ¿por qué os presentáis? Y nos presentamos por dos bloques de razones. Primero, unas razones, digamos, más profundas y otras como que intentaré explicaros rápidamente, porque a las 9:15, por lo visto, nos tenemos que ir, como siempre, facilitando los temas. Entonces, voy a explicaros primero, por qué es una gimnasia, en el sentido bueno de la palabra, una gimnasia para nuestras organizaciones. Hay que mover el músculo, nos llegan momentos muy complicados porque se ve claramente que van hacia nosotros. Somos pocos, sí, pero van hacia nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la razón. Esa gimnasia. Segundo, confirmar y verificar en la calle que todavía estamos vivos y que tenemos que transmitir y sabemos transmitir. Después creemos en Europa, lo que dice nuestro lema, Europa sí, pero no esta Europa. Entonces, estamos sintiendo que en Europa está habiendo un cambio, en los otros países está habiendo un cambio, y que a España va a llegar más pronto que tarde, pero va a llegar, por mucho que nos tapen las bocas y por mucho que nos pongan todas las barreras posibles, pero va a llegar, y ahí debemos estar. Y en ese Parlamento Europeo tenemos que meter la cabeza, porque va a haber con toda seguridad un grupo parlamentario de grupos patriotas que lo que quieren es la Europa de las patrias, no esta Europa basura. Entonces, esos son los motivos de fondo. Y decimos la verdad, nosotros no contamos milongas, porque otros cuentan cosas y tal, pero no dicen realmente lo que van buscando. Nosotros vamos de cara. ¿Qué panorama nos vamos a encontrar hoy cuál es el campo de juego que nos vamos a encontrar? Debemos saber dónde vamos a jugar, porque si no, es estúpido ir a un sitio donde no sabes lo que vas a encontrar. Aparte de frases hechas y tal, hay que saber dónde vamos a jugar. Y donde vamos a jugar os voy a decir muy brevemente dónde es. El 70% de las leyes que se aprueban, que son de uso en la vida diaria de los españoles, se aprueban allí. El Parlamento colegisla y controla con el Consejo de la Unión Europea. El Consejo de la Unión Europea de allí, el que el presidente es Durão Barroso. Entonces, voy a daros una pincelada para que veáis el caos y la burocracia inaceptable que supone Europa. Y para que luego saquemos las consecuencias. Insisto que esto va dirigido fundamentalmente a los que todavía no nos votáis. La Unión Europea es donde está el Parlamento, es donde están los 766 electos que van a ir el día 26 o cuando sea hacia allí, de los cuales 54 son españolitos, algunos, porque van grupos separatistas, como todos sabéis, y ellos no se consideran, pues que se consideran lo que les dé la gana, pero van a través de España. Después está el Parlamento, es el único que es electo. Es lo que quiero resaltar de todo lo que os voy a decir ahora. El único sitio que es electo, todos los que están todo el día con la palabra democracia en la boca, el único estamento electo es el Parlamento. La Comisión tiene la iniciativa legislativa, importantísima, y presupuestaria, más importante todavía, es donde está Durão Barroso. Tiene 28 miembros, uno por cada Estado miembro. El Tribunal de la Unión Europea, 3, otro organismo. El Consejo de la Unión Europea, que es donde se reúnen los ministros de los países miembros. Pieza fundamental, el Consejo y la Comisión, no la Asamblea, no donde van los 766 electos. Después está el Consejo Europeo, no la Unión Europea, el Consejo Europeo, que últimamente se ha integrado en la Unión Europea, desde el 2009, y el presidente es Van Rompuy, que lo habréis oído algunas veces. Aquí se reúnen los jefes de Estado de los países miembros. ¿Quién nos ha elegido allí para esto? No, nos habrán elegido aquí, jefe de Estado y jefe de Gobierno. Y designan al presidente de la Comisión, que es la pieza clave, como os he dicho, para las decisiones y las iniciativas legislativas y presupuestarias. El Parlamento de vacaciones. Os suena también que lo que pasa aquí también, ¿no? Pues más de lo mismo.
El Consejo de Europa. Este ya no es un organismo de la Unión Europea. Aquí, estos que tratan pues de configurar un espacio político y jurídico común, música celestial. Música celestial, pero son 47 países. Que está la Asamblea Parlamentaria, 318 miembros más los suplentes, otros tantos. La Asamblea de Regiones, 315 miembros más los suplentes. El Tribunal de Derechos Humanos, os suena el caso de Inés del Río, ¿no? Tribunal de Derechos Humanos. Y bueno, ya ahora hablo de las prebendas, pero con lo que estáis viendo, esto es infumable. Y esto no es que nos lo estemos inventando, esto no lo vais a oír en cualquier presentación de otra candidatura, porque esto no lo dicen. Porque estos van a vivir del momio, estos van a vivir de la asamblea, donde no les van a consultar y van a pasar allí a sestear y a cobrar lo que os voy a decir que cobran, que me imagino que ya lo sabéis. Es una vergüenza, esto hay que acabar, pero de raíz con ello. Y nosotros estamos dispuestos. Y contamos para ello con vuestros votos. Las prebendas. Vamos a empezar primero con la cosa más inmaterial, o más material, pero que no es, los edificios. Todos los organismos que os he relatado, mínimo tienen 2 o 3 edificios cada uno. Solo un ejemplo. La sede de Estrasburgo se usa 50 días al año. Me parece un poco... Y cuando hay sedes en Bruselas, Luxemburgo, Estrasburgo y La Haya. Sueldos, eso ya nos suena a todos más, ¿no? Salario neto, de cualquier elemento de estos. Y que nosotros, si salimos, evidentemente lo declararemos y haremos con ello lo que tengamos que hacer, por supuesto, al partido una gran parte, y daremos ejemplo, como sé que van a hacer otros grupos patriotas en Europa, porque estamos en contacto con ellos. Salario neto, 6.250 euros al mes. Una dieta diaria, simplemente por ir, ¿eh? No es que lo tienes y haces alguna cosa especial, no, por estar allí. 304 euros día. Gastos de asistencia de oficina que no requieren justificante. 4.299 euros al mes. ¿Quiénes están? La prima, la sobrina, el amigo, el trío o nadie se lo llevan ellos a la buchaca. Viajes, por supuesto en business, o en primera si es en tren, o si no, 0,50 euros kilómetro en coche. Todas las trampas y todas las cosas que nosotros además somos bastante dados a ellos, se dan. Y por eso estáis viendo las carreras que hay los jueves por la tarde, bueno, lo estáis viendo, por lo menos lo oís, desde Bruselas o desde Luxemburgo, desde donde sea, corriendo a coger el avión en turista y pasar y cobrar en business. Evidentemente esto es una vergüenza y esto es un escándalo. Que esto, evidentemente también, y perdón la redundancia, es lo que está pasando en España. Esto es más de lo mismo. Es que es lo mismo. Es que lo que se quiere transmitir aquí, lo que yo transmitir es que ¿quién está al final de todas estas decisiones? No son los que elegimos el día 25, no son ellos, son otros que no son ellos. Y esas son las fuerzas económicas y las fuerzas que están por detrás, que serán europeas o no, pero desde luego no son los parlamentarios que se nos hincha la boca diciendo que vamos a elegir una mierda. Lo que hay que elegir es dar la posibilidad a los que queremos hacer una cosa de esta, que cambiarlo y tirarlo todo, y darle la vuelta a esto como un calcetín, dar la posibilidad de que tengamos y lleguemos allí, por lo menos para informar y por lo menos para que se nos empiece a escuchar y haya algún medio de comunicación. Luego, España está recibiendo continuamente, ya entrando ya en cómo España le repercute todas las decisiones que se toman en Bruselas. Habréis oído, con lo cual tampoco es invención propia, que quien toma las iniciativas es la famosa troika, que lo habéis oído 80 veces a Guindos y a toda la tropa esa. ¿Quién forma parte de la troika? La Comisión, no electa. El Banco Central Europeo. Yo no creo que elegimos a los miembros del Banco Central Europeo el 25, creo, si no me equivoco. El Fondo Monetario Internacional. Punto. Y estos son los que están dictando las normas y todas las medidas económicas que tenemos que estar tomando en contra de los intereses de la mayoría de los trabajadores y del pueblo español. La reforma tributaria, esto queda por venir, esto todavía no está, esto lo he sacado recientito de sus informaciones en Bruselas. La reforma tributaria, han dado una mora de 2 años para controlar el déficit público, que está incontrolado, y que tiene como techo en el 2016 el 3%, me imagino que no lo cumpliremos, pero dan 2 años de mora. ¿A cambio de qué? Quitar las deducciones del impuesto a sociedades, de la pequeña y mediana empresa. Porque las multinacionales...
Bien, el IVA medio 1% en casi todo, porque había bastante IVA todavía que queda, el 10% pasa al 21%. Deducción de la compra de la vivienda, no del chalet de... Bueno, voy a poner un ejemplo de una persona que ha sido mi jefa hasta antes de ayer. Bueno, el chalet de un gran de botín, digamos. No, la deducción de la compra de la vivienda, lo que os estáis deduciendo casi todos vosotros, salvo desde hace 2 años. El gasto público lo ponen para... Dice, mayor control. Dice, no, tengan ustedes mayor control del gasto público. ¿Tienen control del gasto público? Se están gastando más que antes. Han reducido ahí. ¿Habéis oído que hayan quitado empresas públicas? Han quitado 100 de 3.000. Y por decir algo, es un auténtico cachondeo. Y luego hablan de la segunda ronda, así lo llaman, segunda ronda de la reforma laboral. ¿Y qué va a pedir esa segunda reforma? ¿Y qué quieren conseguir? Mayor flexibilidad interna de las empresas. O sea, que te puedan echar a la calle cuando les dé la gana. Y luego moderación salarial. ¿Qué quiere decir eso? Bajar los sueldos. O sea, estupendo. Ahí ves el tema de la inmigración, como de fondo está. Y luego, ¿qué les piden? Estabilidad presupuestaria. Eso es muy serio, parece que controlan. La estabilidad presupuestaria, ¿me podéis contar cómo se puede establecer esta estabilidad? Si la deuda pública en el 2014 estaba en el 100.2 del PIB. Y en el 2015, según sus datos, va a estar en el 103. Más intereses a pagar. Es verdad que los intereses ahora, la deuda pública es más barata, el diferencial con el bono alemán y bla, 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 está en 100 y pico, con lo cual es menos. Sí, pero pagamos bastante más por la deuda. Pagamos más porque hay más deuda. Con lo cual, encima, más. Bueno, esta es la exposición, primero, del campo de juego, y segundo, lo que están pidiendo los que no son elegidos por lo que el día 25, por la gente que el día 25 vamos a votar. Eso no te lo cuentan en ninguna presentación, eso no lo vais a oír a nadie, pero es lo que es. ¿Habéis oído algo de los grandes capitales? ¿Habéis oído algo de que van a regular las SICAP? ¿Habéis oído algo en relación con los bancos, con las multinacionales? Nada. ¿Por qué? Porque son ellos. Panorama de las elecciones. Efectivamente, el panorama es un poco crudo para nosotros. Desigualdad de medios, nosotros no tenemos sobres, nosotros no tenemos ERES, no tenemos fondos para formación de parados, nosotros no recibimos subvenciones de las grandes empresas que dan dinero y algo sé de eso, le dan dinero para recibir a cambio obras o lo que sea, o cualquier servicio. Pues una desigualdad bestial, mientras ellos están gastando a la vista a lo mejor 100 o 200 millones de euros, más lo que llevan por debajo, que eso nadie lo sabe, no sé si lo sabrán en el PP, seguramente que si suman los sobres a lo mejor sabrán algo más. Desigualdad de medios, desigualdad de tratamiento mediático, a la vista está. Y luego, es que incluso hasta tú, ayer grabando el programa, que os recomiendo, no es porque, de la hora del café, que se puede ver en internet, se puede oír en internet, en Radio Patriotas, estuvimos hablando de la última encuesta del CIS. Es que hasta en eso se les nota cómo están condicionando el voto. En la última encuesta, voy a leeros nada más, bueno, en la última encuesta que el 90% se habrá hecho hace un mes la encuesta, se publicó hace la semana pasada, pues se habrá hecho hace un mes. Bueno, pues a un mes vista, el 90% no sabía cuándo eran las elecciones. La mayoría no sabía si iba a votar, si no iba a votar. Se prevé una abstención de más del 50%. De la mayoría, todavía es verdad, ahí tiene que esmerarse un poco el sistema, porque todavía hay un 50% que se declaran a españoles antes que nada. Coño, eso hay que hacérselo ver, Todavía quedamos algunos que damos guerra. Y hay un 30% que se declaran europeos y españoles. Bueno, eso podemos sumar o no. Pero la encuesta del CIS, aparte de eso, decía que los encuestados le daban mucha importancia a Europa, le daban a Europa toda la normativa y toda la legislación y todo lo que les iba a repercutir a ellos era fundamental y que se decidía en Europa. Pues a continuación te dicen, bueno, ¿tiene usted decidido el voto? No, no tengo decidido el voto, al 50%, está decidido casi el 50%, el 50% sí, van a votar a los mismos que votan en las generales o en las municipales, y el otro 50% están pensándoselo. Con lo cual, pues bueno, vamos a ver. Y leo nada más la pregunta 15, para que veáis cómo incluso en las encuestas del CIS, que están cocinadas al grado sumo, pero claro, no lo pueden disimular. Dice la pregunta 15, voy a leerle al encuestado,
ahora los nombres de algunos candidatos en las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Y me gustaría que me dijera en cada caso si la conoce y cómo la valoraría en una escala de 0 a 10, sabiendo que 0 y el 10 es lo más. Mirad los que ponen para que votes en esto. Estoy seguro que estáis pensando que nosotros, ¿no? Bien. Miguel Arias Cañete, Elena Valenciano, Willy Meyer, Francisco Sosa Wagner, Ramón Tremosa, José María Terrecabras, de Esquerra Republicana, Juaristi de Bildu, Sebastián de Compromís, Argimiro Rodríguez, Nar de Ciudadanos, Alex y a Cuadras, Vox. Y punto. Con lo cual ya te están diciendo que no te salgas del carril. Todos estos son del sistema. Todos estos son del sistema. ¿Qué quiere decir? Vox es del sistema. Ciudadanos es del sistema. El UPyD del sistema. Y eso hay que acabar con ello. Yo, bueno, no voy a... Con todo esto, ¿qué es lo que ahora entenderéis, los que estáis todavía dudando a lo mejor, nuestros lemas que teníamos al final en la hoja de presentación del LEM? Ya veréis cómo tiene sentido. Nosotros decíamos, y no era por poner un eslogan, a ver, primero que se nos ocurría y que quedara más cortito, más mono. Esta Europa manda españoles al paro, evidente. Esta Europa promueve que nos invadan, evidente. Esta Europa libera etarras y violadores, Inés del Río, y etcétera. Esta Europa también es corrupta, lo está contando. Luego, yo lo único que pido que necesitamos vuestros votos, necesitamos que apostéis efectivamente por un movimiento, una plataforma completamente diferente, que estamos teniendo todas las dificultades del mundo, que no tenemos medios, que hacemos todo lo que podemos, que lo suplimos con ilusión y que porque creemos en nuestros ideales y creemos en que es la única manera que nos puede salvar. No me quiero extender más porque ya me han hecho un gesto de que parece que nos tenemos que ir, porque aquí, por lo visto, el funcionario se tiene que ir. Entonces, pues nada más deciros que, acabando con una cosa que decía también nuestro fundador, que nosotros realmente lo que nos interesa es España, y que España no solamente esté viva, sino que esté arriba. Camaradas, arriba España. A continuación, subirán los distintos líderes nacionales y escucharemos con el respeto que se merece nuestro himno nacional. Con la gente más joven, con quienes no tengan problema en ponerse para esa fotografía, para romper ese estereotipo que antes se comentaba aquí de que parece que quienes solo nos siguen somos ya, me incluyen ellos, las personas con ya cierta edad. Si alguien tiene algún problema, que no suba, por supuesto, o quiera que su imagen no se vea en los medios. Gracias.
Tú eres joven, joder. Que quede en el extremo, junto con la de España en marcha, que se vea también. Y la bandera de España, por favor, moverla o cambiarlos o ponerlos delante de rodillas para que se vea la bandera de España. Ahí. Esta es la juventud de España, señores. Han dicho jóvenes, Santi. Sí, es que yo le he disparado. Es que esto atrae a otros jóvenes, ya sabéis. O sea, vosotros, si no siempre se ve a los dirigentes, se ve a la gente mayor. Luego por €1 podéis hacer fotos con Tronchetti a la salida. Pero si Bueno, tienes que decirlo. Ahora. No sé si también les he visto a ellos un palito. Sí. Hombre, mucho gusto. Sí. Me llega algunos por eso. Sí, pues ya. No sé, pues yo ya le pierdo el este de todo.